Muchas gracias, compañeros, y nos encontramos en el Hospital de Clínicas, donde desde las 1 de la mañana de este día justamente se estuvieron llevando a cabo 2 trasplantes de riñón. Uno para Calixto, de 50 años, y otro para Ignacio, de 23. Y estuvimos hablando con los familiares de estas personas, que nos estuvieron contando un poco también cómo fue la vida de estas personas hasta este día en que finalmente se dieron estos trasplantes, y a partir de este momento podrán continuar desarrollando sus actividades normales, las cuales anteriormente se habían cortado, teniendo en cuenta que debían hacerse diálisis 4 horas al día, al menos día de por medio, según decían. Y esta es la historia tanto de los familiares de estas personas como también de Calixto e Ignacio. Se dejó de trabajar, ya no podía porque su trabajo en sí no le permitía, porque él es chofer y entonces ya no se podía. O sea, tuviste que quedarte vos a cargo de la casa. Y sí, todo yo, fue con mis hijos y mi mamá, que siempre me acompaña. Disculpe, ¿verdad? No, tranquilo. Son 3 años de lucha. Y de repente así nuestro hijo, que practicaba fútbol, se cuidaba mucho. Y de la noche a la mañana así recibimos un golpe fuerte. Él no podía estudiar, seguir ni la facultad, no podía trabajar. Metía currículum por todas partes. No había caso por el tiempo. Conversamos también con los familiares, quienes de forma bastante emotiva nos dijeron cómo va a cambiar su vida a partir de este momento, cuando finalmente consiguieron estos trasplantes, que son bastante escasos, según decían también las personas encargadas de los trasplantes, teniendo en cuenta que no existen demasiados donantes en nuestro país, sobre todo voluntarios, sí, más cadavéricos, pero voluntarios son los que más hacen falta en nuestro país para poder preparar los cuerpos para los trasplantes, y que esto no ocurre, y que es por esto, según decían, que muchas veces se pierden también los órganos y no pueden ser trasplantados. Ellos dos están evolucionando súper bien ahora en terapia intensiva. Ambos ya están con buena diuresis, o sea, están orinando bastante bien y están ya bien despiertos. Es una felicidad inmensa. Es muy difícil con palabras. Para nosotros una bendición muy grande porque se nos dio rápido. La doctora Norma Arévalos, encargada del área de trasplantes, afirmó que, o recordó mejor dicho, la importancia de convertirse en donantes de órganos, ya que con esto puede estar ayudando a una persona a obviamente continuar con su vida de forma normal, como ocurrió justamente con el caso de Calixto e Ignacio aquí en el Hospital de Clínicas en la mañana de este jueves. Muchas gracias, compañeros. Volvemos a estudios.